Juan el Bautista en el Jordán había propuesto un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. De esta manera tenía que inaugurarse el reinado de Dios, ese reinado que tenía que empezar con la venida del Mesías, del liberador. Pues bien, la respuesta del poder ha sido encarcelar a Juan el Bautista, porque lo consideran un personaje peligroso, pero los tentativos del poder de acallar las voces de los profetas nunca tienen buenos resultados, porque el Espíritu suscita voces más grandes. Así nos lo cuenta el evangelista Mateo en el texto, en el Evangelio de este domingo. Al enterarse Jesús de que habían detenido a Juan, se retiró a Galilea, dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en territorio de Zabulón y Neftalí. Jesús empieza su actividad cuando Juan el Bautista viene quitado de la circulación, lo meten en la cárcel. Empieza su actividad en un territorio fuera de la oficialidad, lejano de Jerusalén, un territorio que no gozaba de buena fama en Galilea. Dice el evangelista que Jesús se estableció en Cafarnaúm, era una ciudad de frontera, junto al mar. No hay un mar al lado de Cafarnaúm, es el lago de Tiberíades, pero la indicación del mar es muy importante porque esto quiere decir que la voz de Jesús va a superar fronteras, va a ser dirigida a todos los pueblos. El mensaje de la buena noticia va a tener una dimensión universal. Y en este lugar que no gozaba de buena fama, que no viene citado, estas ciudades, Nazaret, Cafarnaúm, nunca son citadas en el Antiguo Testamento, en este lugar pues se va a actuar, a cumplir las palabras del profeta Isaías. Así lo cuenta también Mateo. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Las palabras del profeta Isaías, dice Mateo como buen escriba que es, ahora se cumplen con Jesús, porque esa tierra que era tan despreciada, la opresión, estar en situación de tiniebla, era por la opresión que vivían esta gente, sea por el desprecio que los judíos nutrían hacia estos galileos, sea también por ese recuerdo de la invasión, de la conquista de los asirios. Total que en esta tierra dejada de Dios, podemos decirlo así, va a empezar a sentirse la buena noticia, va a notarse esa luz que va a dar de nuevo esperanza y vida a un pueblo oprimido. Como dirá Jesús después a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Somos los portadores de la buena noticia como Jesús, los que tienen que dar esa esperanza en cualquier situación de opresión. Habla también el evangelista que el pueblo habitaba en tinieblas. Es una situación pues muy dramática, de gran opresión, y de esto pues va a ser liberado el pueblo mismo, como nos sigue contando Mateo. Desde entonces empezó Jesús a proclamar: enmendaos que está cerca el reinado de Dios. Jesús empieza su actividad proclamando la llegada del reino, está cerca, tiene que ser reconocido esa señoría por parte del pueblo, y para eso es necesaria la conversión. Jesús invita a un cambio de mentalidad, a pensar de manera distinta, abandonando cualquier forma de injusticia, no dejándose condicionar por los agentes de muerte o de corrupción que pueda haber presentes en el pueblo. Y esa conversión tiene que llevar a un comportamiento nuevo y permitirá entonces la llegada del reinado, como Mateo anunciará después con las bienaventuranzas, cuando se acepta esa propuesta por parte de Jesús de ser personas que quieren construir una sociedad nueva basada en la generosidad, en la solidaridad, en la construcción de relaciones fraternas. Y para que esta sociedad nueva, el reinado de Dios, se realice, Jesús reconoce que es necesaria la colaboración de otras personas. Por eso el primer gesto que Jesús cumple va a ser de llamar colaboradores, seguidores o discípulos, para que sostengan y lo ayuden en su causa. Caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red de mano en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Jesús es
nos lo presenta así Mateo, en movimiento, dinámico, caminando. No vive retirado en un apartamento o en una oficina o en un local de gente académica esperando que vayan a recibirlo, sino que Jesús se pone en movimiento, Él va caminando junto al mar. Esta indicación de nuevo del lago de Galilea como un mar quiere decir que su propuesta va a superar confines, barreras, que va a ser dirigida, anunciada a todos los pueblos. Pues bien, Jesús ve a dos hermanos. Esta es importante, esta característica de los seguidores de Jesús, porque va a ser la característica de su comunidad. La comunidad del reino se distingue por el vínculo de fraternidad, porque todos sus componentes se consideran hermanos, aunque no pertenezcan a una misma familia. La fraternidad significa que no hay gente que domina o que se pone por encima de los demás, no hay jefes, no hay líderes en el grupo que impongan su voluntad sobre el resto de los participantes. La fraternidad o la hermandad es lo que caracteriza a la comunidad de Jesús. Por eso es interesante que Mateo diga que los primeros colaboradores, las primeras personas que Jesús llama a seguirlo son hermanos. Y tienen nombres que provienen de la cultura griega, Simón y Andrea. Esto quiere decir también una cierta apertura al mundo, a la cultura, que en aquel tiempo era la cultura dominante, es decir, una mentalidad un poquito más abierta. Y son pescadores, son personas que mantienen una fuerte inquietud, pescadores que echan esas redes de manos en el mar. La imagen que nos ofrece Mateo tiene que ver con una palabra profética de Ezequiel, cuando hablaba también de la pesca como una conquista, como una manera de hacer conocer la riqueza de un pueblo, o de una promesa, de una bendición de Dios, para que otros pueblos también pudieran recibirla. Pero claro, se hacía de una manera no correcta, imponiendo la cultura o la tradición de Israel. Son personas, estos dos hermanos, Simón llamado Pedro será un apodo que tiene que ver con el carácter de este hombre, el cabezadura y también obstinado en relación a lo que Jesús vaya enseñando. Pero son personas que manifiestan una inquietud muy fuerte para que las cosas cambien, para que la situación mejore. Esto es lo que interesa a Jesús. Jesús no llama a seguirlo individuos que pertenecen al mundo de la cultura o de la religión o del poder, sino gente sencilla pero inquieta, que no está resignada o no se deja apabullar o condicionar por la situación, sino que pues pretende que esa situación cambie. Jesús entonces los llama para decirles que su colaboración es necesaria, pero tendrán que aprender a cómo cambiar la situación. Por eso Jesús les propone, con su invitación, de ser pescadores de hombres. Es interesante esta figura porque el pescador de peces lo hace por su interés personal, para ganarse la vida o para llevar el pescado a la mesa y comérselo. Pescadores de hombres es justo el contrario. El pescador de hombre no busca su interés, sino busca el interés del otro, de los demás, porque se trata de liberar a personas que están en situaciones de grande opresión, como puede ser la imagen de uno que vive en medio de las aguas, y viene pescado, viene liberado de esa opresión y es llevado a una situación de vida acogedora y de situación que permite el crecimiento humano. Pues bien, ser pescadores de hombres significa eso, interesarse por el bien de los demás, abandonando el propio interés, claro, y buscando esa realidad, esa realización de una sociedad nueva. Dice el evangelista que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Esto quiere decir que estas personas ya han sentido, han conocido algo acerca de Jesús, se les interesa su propuesta, pero si bien tendrán ahora que comprender de qué manera esa propuesta se va a realizar, no según las categorías de estos hermanos, según la pertenencia, como pertenecían a una cultura religiosa bien determinada, sino según la enseñanza de Jesús. Y sigue diciendo el evangelista, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca poniendo a punto las redes, con Zebedeo su padre. Jesús los llamó, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. La misma situación
se encuentra con esta segunda pareja de hermanos donde se habla también del padre. Es importante que abandonen el padre con la barca, es decir, todo aquello que tiene que ver con la tradición patriarcal del pueblo, si bien tienen que abandonarlo de una manera radical. No será fácil para estos hermanos dejar esa jerarquía. El Evangelio luego presentará las tensiones dentro del grupo porque esos valores no se han superado. En la comunidad de Jesús no hay jerarquías que valgan, sino ese vínculo de fraternidad que sirve para la construcción de una sociedad nueva. Es la sociedad del reinado de Dios. Hay que dejar las seguridades, todo lo que pertenece a un pasado donde era imposible que la vida pudiera alcanzar esa plenitud y abrirse a la enseñanza de Jesús, que no les pide a estos colaboradores que vayan a aprender doctrinas a memoria, sino que aprendan de él, de su persona, a trabajar por el bien y por la felicidad de los demás.